Tu vida puede girar completamente en el mismo segundo en que cambias tu mente. ¿Has sentido ese peso interno, esa idea persistente de que algo en ti podría haber sido diferente si hubieras actuado de otra manera, si hubieras elegido distinto, si hubieras dicho otra cosa? Quizás te sorprende cuánto te afecta ese pensamiento, cómo vuelve cuando estás a solas, como si quisiera recordarte que hiciste algo mal. Pero en el fondo, lo que buscas no es castigo. Lo que realmente quieres es liberación. Entender cómo dejar atrás aquello que te duele, para caminar hacia lo que deseas. Y aquí aparece una enseñanza profunda de Neville que muchos pasan por alto. En su conferencia El arte del arrepentimiento, él afirma: el arrepentimiento es un cambio radical de actitud, es un cambio de mente. No es dolor ni remordimiento, es un acto creativo. Esto te muestra algo poderoso. Lo que tú llamas culpa, error, pasado, Neville lo llama potencial creativo. Pero hay un error común que tantas personas cometen: creen que arrepentirse significa castigarse, lamentarse o sufrir por lo que ocurrió. Creen que deben pagar algo antes de poder avanzar. Esa forma de pensar solo aprieta más las cadenas. Neville explica lo contrario en su libro La ley y la promesa. Cambia tu concepto de ti mismo y cambiarás automáticamente el mundo en el que vives. Es decir, el arrepentimiento no mira hacia atrás. El arrepentimiento mira hacia adelante. Piénsalo así. Imagina a alguien que ha actuado durante mucho tiempo desde la inseguridad. En vez de hablar desde su valor, calla. En vez de avanzar, duda. Un día, después de muchas experiencias que le reflejan esa inseguridad, surge un pensamiento nuevo. Yo no soy eso. Yo puedo ser distinto. Ese instante, ese pequeño instante, es arrepentimiento. No hay lágrimas. No hay castigo. Hay decisión. Otro ejemplo. Una persona reacciona siempre desde el miedo a perder. Controla, se inquieta, imagina lo peor. Pero llega un momento, quizá inesperado, donde entiende que vivir así solo le trae más de lo mismo. Entonces decide adoptar un nuevo estado interior, el de alguien seguro, confiado, con paz. Ese giro interno, aunque el mundo externo siga igual por un tiempo, es arrepentimiento. Porque, como enseña Neville en Tu fe es tu fortuna. Todo cambio debe empezar por la imaginación. No hay transformación externa sin una transformación interna previa. Y aquí es donde empieza el regalo. Neville decía que el arrepentimiento es un regalo de Dios porque nos permite crear un nuevo estado sin importar lo que hicimos antes. Es la llave que abre una puerta que siempre estuvo ahí, incluso cuando estabas atrapado en tus propios hábitos. Así que escucha esto con atención. No estás obligado a seguir siendo quien fuiste. No tienes que continuar repitiendo la misma historia interna. No tienes que esperar que alguien te perdone para poder avanzar. El único permiso que necesitas es el tuyo. Porque cuando cambias tu mente, el pasado deja de ser una condena y se convierte en materia prima para tu nueva identidad. No importa cuántas veces creíste haber fallado. Lo que importa es cuántas veces estés dispuesto a elegir de nuevo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el inicio de tu transformación. Lo que eliges sentir ahora, se convierte en el mundo que verás después. A veces parece que la vida decide por ti. Te despiertas, actúas por inercia, reaccionas según lo aprendido, repites emociones que no elegiste conscientemente. Y esa sensación de estar atrapado en un mismo patrón puede hacerse muy fuerte. Pero detrás de esa incomodidad hay algo importante: estás empezando a notar que tu estado interior ya no coincide con la vida que deseas vivir. Eso es un gran avance, aunque no siempre lo parezca. Significa que tu conciencia está pidiendo un cambio. Y aquí entra una de las enseñanzas más transformadoras de Neville. En su conferencia Los estados, él afirma: todo lo que ves es el reflejo del estado en el que te encuentras. No eres el estado, tú eres el que entra y sale de los estados. Esto revela algo liberador. Si no eres el estado,
entonces puedes elegir otro. El error más común es creer que el estado actual, sea ansiedad, inseguridad, culpa o carencia, es parte fija de tu identidad. Muchas personas dicen internamente, soy así, cuando en realidad lo que están diciendo es, he permanecido demasiado tiempo en este mismo estado. Pero un estado no es una prisión. Es una habitación mental. Y las habitaciones tienen puertas. Imagina a una persona que durante años reaccionó desde la idea de que no merece lo que desea. Cada oportunidad que aparece, algo dentro de esa persona se retrae, se encoge, se autolimita. Y sin darse cuenta, vive desde un estado de indignidad. Un día, quizá agotada de los mismos resultados, surge un pensamiento nuevo, casi tímido, pero real. ¿Y si ya soy digno por el simple hecho de existir? Ese pensamiento no es casualidad. Es la puerta del nuevo estado llamando. Otro ejemplo. Alguien vive desde el estado del miedo constante a perder. Mide cada gesto, observa cada detalle como si todo fuera una amenaza. Pero llega un momento en el que esa persona se da cuenta de que vivir así desgasta más que cualquier resultado externo. Entonces aparece una idea diferente. ¿Y si todo está funcionando a mi favor? Ese es el instante en que la conciencia toca otra habitación. Neville explica en su libro El poder de la conciencia. Tú puedes seleccionar el estado en el que deseas vivir. Ninguna fuerza externa puede impedir que te apropies de un nuevo estado si lo asumes internamente. Esto te muestra que el verdadero cambio no empieza luchando contra los viejos estados. Empieza entrando en uno nuevo. Y aquí está la clave. No necesitas sentirlo perfectamente al principio. No necesitas tener evidencia externa. No necesitas entender cómo ocurrirá. Solo necesitas asumir internamente que el nuevo estado es más verdadero para ti que el viejo. Porque, como insiste Neville en la Biblia interpretada esotéricamente, todo estado ya existe y permanece esperando ser activado por la sensación. Cuando eliges conscientemente un nuevo estado, algo en ti empieza a alinearse de manera silenciosa y poderosa. No siempre lo notarás de inmediato, pero el movimiento interno ya comenzó. Así que considera esto. Tu pasado no elige tu estado. Tus hábitos no eligen tu estado. Tu historia no elige tu estado. Tú lo eliges. Y al elegirlo, tu mundo empieza a reorganizarse alrededor de esa decisión. Cuando cambias de estado, la vida empieza a moverse, aunque aún no lo notes. Has tenido momentos en los que decides cambiar, pero nada parece suceder de inmediato. Quieres sentirte diferente, quieres ver señales, quieres evidencia. Sin embargo, pasan días y todo parece igual. Esa sensación puede generar dudas, pero en realidad significa que algo profundo ya comenzó. Neville enseñaba que, una vez que asumes un nuevo estado, la realidad empieza a reorganizarse para llevarte hacia él, aunque no puedas ver aún el proceso completo. En su conferencia El puente de incidentes, dijo, la vida se mueve inteligentemente para llevarte a la realización de tu deseo sin que tú tengas que forzar nada. Ese movimiento silencioso es una de las leyes más bellas de la conciencia. El error común ocurre cuando las personas creen que deben controlar cada paso, anticipar resultados o vigilar cómo se manifiesta su deseo. Esa necesidad de control las regresa al viejo estado, porque están actuando desde el miedo, no desde la confianza. Pero el puente de incidentes no depende de la ansiedad ni de la vigilancia. Surge naturalmente, como una cadena de eventos perfecta e inevitable, creada por tu cambio de estado. Piensa en alguien que asume el estado de paz, después de vivir en tensión emocional. No sabe cómo se reflejará esa paz en su vida, pero deja de reaccionar igual, respira distinto, interpreta de otra manera. Días después, una conversación inesperada, una oportunidad casual o un detalle insignificante abre un camino que antes parecía imposible. Eso es el puente actuando. Otro ejemplo. Una persona adopta internamente la sensación de estabilidad después de años de incertidumbre. No tiene claridad sobre lo que sucederá afuera, pero por dentro se mueve desde la certeza.
Y entonces aparecen circunstancias que, pieza por pieza, la conducen justo a donde ese estado ya existía. No lo planeó. No lo imaginó así. Pero el puente la llevó. Neville explica en El poder de la conciencia, el cómo no te pertenece. Tu única responsabilidad es asumir el estado. La vida se encargará del resto. Eso cambia todo. No necesitas diseñar el camino, necesitas permitirlo. Y aquí surge algo importante, el puente no siempre se siente cómodo. A veces puede parecer que te aleja de tu deseo cuando, en realidad, te está reacomodando para llegar a él. Por eso Neville insistía tanto en no juzgar los eventos mientras ocurren. En su conferencia Persistencia, señaló, no evalúes nada por lo que parece ser. Todo está obrando para tu bien. La clave es sostener el estado sin exigir explicaciones al mundo externo. Si ya has asumido el nuevo tú, entonces todo lo que aparezca es parte del proceso, incluso lo que no comprendes en el momento. Así que recuerda. Tu cambio interno inicia un movimiento inevitable. Tu estado decide la dirección. Tus emociones lo activan. Y la vida se encarga de construir el puente que te lleva hasta la experiencia final. Eso es lo que ocurre cuando te atreves a cambiar desde dentro. Perdonar no cambia el pasado, cambia al que tú eres ahora. Hay momentos en los que el pensamiento de lo que pudo ser te persigue más que el hecho mismo. No es la situación lo que pesa, sino la sensación interna de que no debiste haber actuado como actuaste, dicho lo que dijiste o permitido lo que permitiste. Esa sensación se vuelve un eco interno que pareciera no apagarse nunca. Pero en realidad, lo que estás buscando no es borrar el pasado, sino liberarte de la identidad que se formó a partir de ese hecho. Neville enseñaba que el perdón no es un acto moral, sino un acto creativo. En su conferencia Perdón, afirmó: perdonar es cambiar la imagen mental que tienes de la persona o de ti mismo. Si cambias la imagen, cambias el encuentro. Esto es profundamente transformador, porque muestra el error que tantas personas cometen, creen que el perdón significa justificar lo ocurrido o aceptar un daño. Pero el perdón imaginativo es otra cosa. Es la decisión consciente de no seguir cargando la vieja versión de ti, esa que nació del dolor o del miedo. Piensa por un momento en alguien que se reprocha constantemente una palabra dicha en un momento de impulsividad. Cada vez que lo recuerda, revive la emoción, y esa emoción reafirma un estado de culpa. Pero un día decide imaginar la escena de otra forma. La ve con calma, con comprensión, con una versión de sí mismo actuando desde la serenidad. Y al repetir esa nueva imagen en su mente, algo cambia, la carga emocional se disuelve. Eso es perdón imaginativo. Otro ejemplo. Una persona se siente herida por una acción injusta. Lleva tiempo recordándola, alimentando el resentimiento sin querer. Pero descubre que al imaginar a esa persona actuando con respeto y bondad, no está negando lo ocurrido, está liberando su propio estado. El cambio no es para el otro, es para sí mismo. Y al hacerlo, ya no reacciona desde el dolor, sino desde un nuevo nivel de conciencia. Neville lo explica de manera clara en Tu fe es tu fortuna. No puedes ser prisionero de una experiencia pasada si eres fiel a la nueva imagen que has aceptado como verdadera. El perdón imaginativo no borra el hecho externo, borra la interpretación interna que te mantiene atado a ese hecho. Y cuando esa interpretación cambia, también cambia tu identidad. Por eso Neville decía que el perdón es una de las formas más puras de arrepentimiento, porque implica un cambio de concepto. Y ese cambio abre puertas que antes estaban cerradas. Cuando perdonas imaginativamente, sueltas la emoción que sostenía el viejo estado. Recuperas energía mental que antes se drenaba en culpas o recuerdos. Te haces responsable de tu mundo interno sin depender del comportamiento externo de nadie. Te preparas para recibir lo que corresponde al nuevo tú. En su conferencia La Ley, Neville lo resume así: nada puede cambiar mientras mantengas la misma idea de ti mismo. El perdón es el cambio de esa idea. Déjalo entrar. El perdón imaginativo no es un regalo para otros.
Es un regalo para tu conciencia. Es la afirmación de que ya no vas a vivir desde la herida, sino desde quien realmente quieres ser. Cuando cambias la imagen interna, cambias la vida externa. Cuando perdonas imaginativamente, recuperas tu poder. No cambias cuando esperas que el mundo te dé permiso, cambias cuando te lo das tú mismo. Hay un punto en el camino donde ya entendiste que no eres tu pasado, que puedes elegir un nuevo estado y que el perdón imaginativo te libera de cargas viejas. Pero aún así, algo dentro puede resistirse a dar el siguiente paso. Esa resistencia suele venir de una idea muy profunda, la creencia de que debes demostrar algo antes de poder sentirte diferente. Como si el cambio verdadero necesitara alguna especie de validación externa. Ese es uno de los obstáculos más comunes. Neville lo explicaba en su conferencia Asunción, afirmando: la asunción, si es persistente, se convierte en realidad. Lo que asumes como verdadero de ti mismo es lo que determina tu mundo. Aquí está la esencia. No esperas hacer para sentir. Sientes, y entonces eres. Pero muchas personas hacen lo contrario. Dicen que cambiarán cuando obtengan la prueba, cuando la situación mejore, cuando aparezca la oportunidad. Esa lógica parece razonable, pero contradice la ley de la conciencia. Porque esperar que algo externo ocurra primero es seguir viviendo desde el viejo estado. Imagina a alguien que quiere sentirse valorado, pero permanece atento a señales del mundo para confirmarlo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio lo interpreta como una medida de su propio valor. Esa dependencia lo mantiene en el estado que desea abandonar. Pero cuando decide sentir el valor como parte natural de su identidad, sin pedir confirmaciones, algo empieza a moverse dentro de él. Su postura cambia, sus decisiones cambian, su energía cambia. Y, eventualmente, su mundo también. Otro ejemplo. Una persona quiere vivir desde la abundancia interior, pero se siente atrapada revisando constantemente lo que tiene o no tiene. Esa vigilancia perpetúa el estado de carencia. Pero un día decide actuar internamente desde la sensación de plenitud. No porque su situación externa haya cambiado, sino porque comprendió que esa sensación es el punto de partida. A partir de ahí, las decisiones nacen de otro lugar. Neville lo deja muy claro en El poder de la conciencia. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido. Sin ese sentimiento, no puede haber realización. La asunción no es una fantasía, es una identidad asumida. Y aquí es donde el arrepentimiento adquiere su sentido más elevado. Arrepentirse es dejar de identificarse con la versión limitada de uno mismo y asumir conscientemente al ser que quieres representar en tu mundo. La pregunta entonces es: ¿qué versión de ti estás dispuesto a asumir hoy? No se trata de forzar emociones ni de fingir optimismo. Se trata de adoptar la sensación natural de la persona que ya ha cambiado. Porque, como enseñaba Neville en La ley y el propósito del hombre, el hombre se convierte en lo que imagina ser. No hay poder más grande que la asunción sostenida. El nuevo yo no aparece porque el mundo lo valide. El nuevo yo aparece porque tú lo asumes primero. Y cuando lo asumes, tu conciencia lo reconoce como verdadero, y tu realidad empieza a alinearse inevitablemente. Ese es el corazón de la transformación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Nada cambia hasta que tú decides no soltar lo que ya es tuyo por dentro. Hay un punto decisivo en todo proceso interior, ese instante en el que ya adoptaste un nuevo estado, ya asumiste tu nueva identidad, pero el mundo externo todavía no lo refleja. Ese momento puede sentirse como un vacío, una pausa sin explicación, una contradicción entre lo que sientes dentro y lo que ves afuera. Y es precisamente ahí donde la mayoría abandona. No porque no pueda lograrlo, sino porque interpreta esa pausa como una señal de que nada está funcionando. Ese es el error más frecuente, confundir silencio con ausencia de movimiento. Neville lo dijo con claridad en su conferencia Persistencia. El verdadero cambio ocurre cuando persistes en la asunción aun cuando el mundo niega lo que has aceptado como verdadero.
Persistir no es repetir frases mecánicamente. Persistir es mantener tu estado interior, aunque el mundo externo intente arrastrarte de vuelta al viejo tú. Persistir es recordar quién eres ahora, incluso cuando las circunstancias todavía reflejan quién fuiste antes. Piensa en alguien que asume un estado de seguridad emocional después de años reaccionando desde la inseguridad. Siente el cambio interno, lo respira, lo reconoce. Pero luego aparece una situación cotidiana que antes habría activado sus miedos. Y ese momento se convierte en prueba. No una prueba externa, sino interna, volver al viejo estado, o permanecer firme en el nuevo. Esa persona respira, se vuelve hacia adentro y recuerda el estado elegido. No lucha contra la emoción vieja, simplemente no la toma como verdad. Ese instante es persistencia. Y esa persistencia establece el nuevo patrón. Otro ejemplo. Una persona adopta internamente un estado de confianza en el flujo de la vida. Pero al poco tiempo surge un contratiempo, una demora, un imprevisto. Antes habría reaccionado con ansiedad o con duda, pero ahora se detiene, recuerda lo que ya declaró verdadero dentro de sí y sostiene esa sensación. Esa decisión interna, aparentemente pequeña, es el punto donde el mundo empieza a reorganizarse, aunque no se vea aún. Neville lo expresa bellamente en El poder de la conciencia. Debes mantener la visión, sin importar lo que parezca estar ocurriendo. La persistencia en tu asunción fuerza al mundo a moldearse según esa imagen. La persistencia es lo que convierte una simple intención en una realidad interna sólida. Es la señal de que ya no estás actuando desde el viejo estado. Es la evidencia de que el cambio ya ocurrió en tu conciencia. Y aquí aparece un detalle esencial. La persistencia no se siente como esfuerzo, se siente como decisión. No es tensión, es firmeza. No es pelear contra lo que ves, es mantenerte fiel a lo que eres. Neville decía en su conferencia La fe. La fe no es esperar que algo ocurra. La fe es sentir que ya ha ocurrido. Eso es persistir, seguir actuando, pensando y sintiendo desde la identidad elegida, incluso cuando el mundo todavía no se ha ajustado. Y cuando sostienes ese estado el tiempo suficiente, algo inevitable sucede. La realidad, pieza por pieza, empieza a inclinarse hacia la imagen que llevas dentro. Los antiguos patrones pierden fuerza. Las viejas reacciones se disuelven. Tu mundo se adapta al nuevo tú. Porque lo invisible siempre toma forma. Cuando persistes en lo que ya es real en tu interior. Tu vida no responde a lo que deseas, responde a quien crees que eres. Hay un momento en este proceso en el que empiezas a notar un patrón. Todo lo que has vivido hasta ahora refleja una identidad interna. No tus metas, no tus sueños, no tus buenas intenciones, sino la versión de ti que has sostenido por más tiempo. Esa identidad dominante es la que crea tus decisiones, tus reacciones, tus expectativas y, finalmente, tus resultados. Por eso, aunque cambies tus hábitos, si no cambias tu identidad, el mundo termina regresándote a lo mismo. Neville lo explicó con absoluta claridad en El poder de la conciencia. No puedes actuar más allá de la concepción que tienes de ti mismo. Siempre manifestarás aquello que eres en tu imaginación. Ese es el corazón del cambio, asumir una nueva identidad hasta que se convierta en tu estado predominante. El error habitual es intentar cambiar circunstancias sin cambiar primero la imagen interna desde la que vives cada día. Muchas personas se sienten atrapadas porque intentan transformar comportamientos externos mientras, en su mente, siguen sosteniendo la misma historia sobre sí mismas. Imagina a alguien que quiere sentir plenitud, pero por dentro se sigue percibiendo como alguien que carece. Cada acción, cada decisión, cada reacción nace desde esa identidad antigua. Aunque intente cambiar conductas, el viejo yo sigue al mando. Pero cuando un día decide conscientemente verse a sí mismo como alguien pleno, suficiente, capaz, ocurre un desplazamiento interno. No inmediatamente visible, pero profundo. Ese cambio de autoimagen es la semilla de una nueva realidad. Otro ejemplo. Una persona desea relaciones armoniosas,
pero por dentro se identifica con la idea de que siempre debe defenderse o estar alerta. Esa identidad genera actitudes, tonos, suposiciones y silencios que crean tensión. Sin quererlo, esa persona confirma el papel que asumió sin darse cuenta. Pero cuando elige conscientemente verse como alguien seguro, digno de ser tratado con respeto y capaz de darlo también, su manera de interactuar cambia. Y con ello, las respuestas que recibe. Neville lo expresa en Tu fe es tu fortuna. El mundo es tu espejo, eternamente reflejando lo que tú eres en conciencia. La identidad dominante es ese tú que el mundo está reflejando en cada situación. No es magia. No es coincidencia. Es ley. Pero aquí surge algo importante. No necesitas sentirte al 100% como tu nueva identidad desde el primer día. Necesitas adoptarla. Necesitas reconocerla como tu verdad interior, aunque aún estés aprendiendo a caminar desde ella. Neville lo dice en su conferencia El Yo Oculto. El ser que tú llamas yo es el que determina lo que experimentas. Cambia el yo y cambiarás tu mundo. Ese cambio no depende de esfuerzo, sino de convicción interna. No se logra con presión, sino con aceptación. No nace de luchar contra lo que fuiste, sino de permitir lo que eliges ser ahora. Cada vez que eliges actuar, pensar o interpretar desde tu identidad elegida, esa identidad gana fuerza. Cada vez que decides no volver al viejo yo, esa puerta se debilita. Y cuando la nueva identidad se vuelve tu estado dominante, la realidad se ajusta sin resistencia. Porque tu destino no está escrito por tu pasado. Está escrito por el yo que sostienes en este momento. El final que aceptas en tu mente es el principio que tu vida está obligada a seguir. Hay un punto en el proceso creativo que muchos pasan por alto. Se concentran en el deseo, en el cambio de estado, en la persistencia, pero no en lo más decisivo, aceptar el final. Esa aceptación interna es la que determina si tu nueva realidad se vuelve inevitable o si queda solo como una idea inspiradora. Aceptar el final no es imaginarlo un instante y esperar resultados. Es permitir que el final se convierta en tu verdad interna, en la sensación dominante que guía tus pasos. Neville lo explica en su conferencia Viviendo en el Fin. Debes vivir y actuar desde el final, no pensando en él, sino sintiéndolo como un hecho consumado. El error más frecuente es tratar el final como algo que ocurrirá en el futuro. Y cuando lo ves como futuro, lo mantienes lejos. La conciencia no responde a promesas futuras, responde a estados actuales. Si dices, algún día seré, estás declarando que hoy no lo eres, y tu mundo responde a ese no soy. Imagina a alguien que quiere sentirse elegido, valorado, apreciado. Piensa en ello, lo desea, lo anhela, pero en su interior sigue esperando que alguien más lo confirme. Ese estado de espera mantiene vivo el viejo final, la sensación de no ser suficiente. Pero cuando decide aceptar internamente que ya es apreciado, que ya es importante, su energía cambia. No porque alguien más lo diga, sino porque su conciencia lo asumió como verdadero. Otro ejemplo. Una persona desea estabilidad en un área específica de su vida. Lo piensa, lo visualiza, pero en su diálogo interno sigue preguntándose, ¿cuándo llegará? ¿Por qué todavía no está aquí? Esas preguntas lo atan al estado de carencia. Pero un día decide aceptar el final, no como deseo, sino como hecho. Empieza a moverse internamente desde la sensación de alguien que ya posee esa estabilidad. Y esa aceptación cambia la dirección de su mundo. Neville enseña en La Ley y la Promesa. La asunción, si se mantiene, inevitablemente se materializa. La vida siempre sigue al final aceptado en la imaginación. Aceptar el final es un acto de madurez espiritual. Es tomar una decisión profunda. Esto es lo que soy ahora, aunque el mundo aún no lo muestre. Cuando aceptas el final de verdad, las dudas pierden poder. Las reacciones viejas se debilitan. Tu comportamiento comienza a alinearse sin esfuerzo. Las circunstancias se abren sin que tengas que empujarlas. No se trata de forzar el final,
sino de habitarlo. De respirarlo. De permitir que se vuelva natural en ti. Neville lo resume de forma magistral en El poder de la conciencia. La conciencia del deseo cumplido es la única realidad. Lo que aceptas como verdadero internamente es lo que se proyecta externamente. El final aceptado no es un pensamiento bonito ni una imagen pasajera. Es una identidad. Una atmósfera interna. Un lugar donde vives antes de verlo afuera. Y cuando vives ahí el tiempo suficiente, el mundo no tiene opción, debe reflejarlo. Porque la realidad no inicia con lo que ves. Inicia con lo que aceptas como tu final. No estás roto, solo olvidaste quién eres. Cuando llegas a este punto, algo importante ya ocurrió dentro de ti. Has comprendido que el arrepentimiento no es dolor, sino un cambio de mente. Has visto cómo elegir un estado transforma tu camino, cómo el puente de incidentes se activa, cómo el perdón imaginativo libera tu energía. Cómo la identidad dominante crea tu mundo y cómo aceptar el final establece tu destino. Ahora llega el cierre, comprender que todo este proceso es un regreso, no una lucha. Es volver a la conciencia original que siempre estuvo dentro de ti. Neville lo explica en su conferencia El misterio oculto. Todo lo que experimentas es resultado de tu propia actividad interna. No hay nada que perdonar fuera de ti, pues tú eres el único creador de tus estados. Esta enseñanza deshace un error muy común, creer que el arrepentimiento es corregir pecados, fallas o culpas. Pero el arrepentimiento del que hablaba Neville es mucho más profundo. Es un despertar. Es recordar que eres el operante de tu conciencia. Es asumir que no estás a merced del pasado, sino que siempre puedes elegir una nueva dirección. Imagina a alguien que durante años vivió creyendo que era inferior a sus deseos. Esa creencia marcaba sus decisiones y moldeaba sus relaciones. Pero un día, al escuchar estas ideas, comienza a cuestionar esa identidad antigua. Lentamente comprende que no debe ganar valor, porque el valor ya es parte de su esencia. Ese reconocimiento, simple pero inmenso, es arrepentimiento. No duele. Ilumina. Otro ejemplo. Una persona ha actuado durante mucho tiempo desde la desconfianza, esperando lo peor, asumiendo que todo puede salir mal. Ese estado se convirtió casi en un reflejo automático. Pero un día decide observar ese patrón sin miedo, y reconoce que esa desconfianza nunca fue su verdadero yo. Fue solo un hábito mental adoptado por las circunstancias. Y al darse cuenta de que puede soltarlo, inicia un cambio real, regresa a la versión de sí misma que confía en la vida. Eso también es arrepentimiento. Neville afirma en La ley y la promesa. Regresa a tu propio ser. Cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Este es el mensaje central. El arrepentimiento no es mirar atrás con remordimiento, sino mirar hacia adentro con conciencia. Es darte cuenta de que no eres tus reacciones, no eres tus miedos, no eres tus hábitos aprendidos. Eres la conciencia capaz de elegir, capaz de asumir, capaz de crear. El arrepentimiento es un regalo porque te permite soltar el viejo yo sin dolor y abrazar el nuevo tú sin esfuerzo. Te recuerda que siempre estás a un pensamiento de distancia de una vida completamente distinta. Neville lo resume de forma magistral en El poder de la conciencia. El cambio de concepto de ti mismo es el único arrepentimiento que pide la Escritura. Eso significa que no necesitas pedirle a la vida una segunda oportunidad. No necesitas que alguien te redima. No necesitas que el pasado se repare. Solo necesitas volver a ti, al ser que imagina, que siente, que asume y que crea. Ese es el arrepentimiento del que hablaba Neville. Un retorno consciente al origen. A tu poder. A tu verdadero yo. Y cuando regresas, tu vida regresa contigo. Todo lo que acabas de recorrer no es teoría, no es un concepto bonito, no es una idea para recordar por un momento y olvidarla después. Es un recordatorio de quién eres realmente.
Un recordatorio de que nunca has estado limitado por tu pasado, ni por tus errores, ni por lo que creíste ser en algún momento. El arrepentimiento del que habló Neville no es dolor, es regreso. Regreso a tu poder, a tu conciencia, a tu verdadera identidad. Es la oportunidad divina de elegir de nuevo, las veces que sea necesario, hasta encontrarte en la vida que deseas vivir. Hoy, al terminar este viaje, ya no eres la misma persona que empezó este video. Algo en ti se movió. Algo en ti despertó. Algo en ti recordó. Y ese recuerdo es suficiente para iniciar una nueva dirección. Porque no importa dónde hayas estado. Importa hacia dónde estás dispuesto a ir dentro de ti. Importa el estado que elijas ahora. Importa el final que aceptes. Importa la identidad que decidas abrazar. Si algo de lo que escuchaste te tocó, es porque ya estaba dentro de ti. Yo solo lo acompañé a salir. Así que camina con calma, con dignidad, con certeza. No estás comenzando desde cero. Estás comenzando desde la conciencia. El puente se construirá solo. El camino se abrirá solo. La vida responderá, como siempre lo ha hecho, a la verdad que declares en tu interior. Gracias por estar aquí, por darte este espacio, por permitirte recordar tu poder. Y sobre todo, gracias por regresar a ti. Nos encontramos en el próximo video.